cultivo vamos a tener, ¿no es cierto?, qué bacterias principalmente vamos a buscar. ¿Gram negativos o gram positivos? Negativas. Por lo tanto, tenemos que usar un medio de cultivo selectivo, ¿no es cierto? Que sea selectivo para los gram negativos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a usar va a ser un macón. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque aquí en el macón vamos a trabajar los bacilos gram negativos, principalmente enterobacterias. Y dentro de las enterobacterias, la más frecuente, la Leishmania. ¿No es cierto? Sí. Por lo tanto, ¿no es cierto? Sí o sí tenemos que incluir en nuestra siembra un medio con macón. Pero sin embargo, si hay otro tipo de bacterias, ¿no es cierto?, tenemos que agregar un medio de cultivo enriquecido, ¿no es cierto?, que crezcan tanto los gram positivos como los gram negativos. Y para eso agar sangre. Un agar sangre. Y en el agar sangre van a crecer los bacilos gram negativos, los bacilos positivos, las focáceas positivas. O sea, todo. Exacto. Porque como es un medio enriquecido, nos va a crecer todo lo que sea distinto. No, está bien. ¿No quieres sentarse? No, porque ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, es súper importante. Entonces, nosotros para la siembra del monocultivo vamos a usar un medio de cultivo selectivo y un medio de cultivo enriquecido. ¿Ya? Ahora, en algunos lugares ustedes se van a encontrar que los medios de cultivo, ¿no es cierto?, que se utilizan son además otros adicionales que sirven lo mismo que sirven macón, que son para solamente el crecimiento de granos negativos, ¿ya? O sea, también son selectivos. Por ejemplo, Agales ese. cromo agar, ¿cierto? O otro que se llama clero. Pero la verdad es que estos son lo mismo que esto. Tienen la misma función, ¿ya? Entonces, a lo mejor los costos son más baratos, por eso algunos laboratorios los usan, pero lo que tenemos que tener en claro es que sirven para lo mismo, ¿ya? Porque sí o sí. Entonces, como nosotros tenemos macón, vamos a hacer macón y agar. ¿Cuál es la diferencia? Esos son los medios de cultivo que vamos a usar. Los cultivos que nosotros vamos a usar es el cambio de plaquita, ¿no es cierto? Ya va a alcanzar una comba, ¿cierto? A diferencia de cualquier otra siembra, solo para los cultivos vamos a hacer una técnica que se llama técnica de siembra en CAS, que es una línea técnica de CAS. No hay otra técnica para urocultivo, siempre técnica de CAS, ¿ya? Tanto para el medio de cultivo agar sangre, para maconque o el que sea que nosotros vayamos a sembrar, siempre con técnica de CAS. Línea. ¿Qué hago? Resulta que yo voy a tomar una asa, ¿no es cierto? Voy a tomar una gotita de orina, la voy a depositar acá y con eso voy a hacer la línea. Y de ahí, Con la misma gota. con la misma gota. ¿Por qué así, profe? Lo que pasa es que esto está estandarizado así, porque resulta que la siembra de orina se hace distinta, porque no aquí la idea, ¿no es cierto?, es no es aislar, ¿ya? Y porque además, porque la mayoría de las infecciones urinarias son por un solo tipo de bacterias. Es raro que sea por dos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el aislamiento no es una cosa tan indispensable, porque siempre vamos a tener una bacteria, ¿ya? Disculpe, no la escuché muy bien lo que estaba explicando recién. Dígame. Es que lo que estaba explicando el tema de la bacteria, que de ahí. Nosotros vamos a tomar una muestra de una gota de orina, ¿cierto? Vamos a sacar una gota de orina, la vamos a depositar ahí. Y después vamos a hacer la línea y de ahí vamos a hacer la estría. Lo mismo, ¿no es cierto?, para la otra placa que yo voy a utilizar. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a sacar otra gota, pero no voy a quemar porque es la misma muestra. Saco otra gota, deposito la gotita, hago la línea y hago la estría, ¿ya? Cuantas veces sea necesario. Porque si yo uso, ponga usted que soy un laboratorio rico y uso 3 medios.
los tres medios de la misma forma. ¿Estamos? Ahí no sé, seguimos nosotros en... Exacto, solo cuando cambia de muestra. Claro, siendo la misma muestra, Ahora, ojo, ¿qué es lo correcto? Porque si no es lo correcto. Lo correcto es que yo utilice una asa calibrada. ¿Qué quiere decir que es una asa calibrada? Las asas calibradas son las asas desechables que tienen una medida y sacan una gotita, un tamaño de gota parejo. En cambio esto está quemado tantas veces que ya las gotas que saco pueden ser una más grande y una más chica. Lo ideal es que lo hagamos con esto. Pero ¿cuál es la diferencia con esto? Yo voy a sacar una gota, voy a dejarla acá, voy a hacer mi estría, ¿no es cierto? Voy a sacar otra gota, voy a hacer mi estría y después esto lo boto. ¿Ya? Lo boto al tacho con cloro. Desecho, no. Con cloro. ¿Esa igual se quiere o no falta la emisión? No, lo que pasa es que esto es estéril y son desechables. Un solo uso, nada más. Ya. Uno por muestra. ¿Ya? ¿Y Christopher estamos? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es lo ideal. Entonces, ¿pero por qué? Porque esto significa sembrar con asa calibrada. ¿Ya? Que es distinto. Esto es una asa también, pero no está calibrada. ¿Ya? Por el uso, porque nosotros le damos. Ahora, estas no son nada baratas. Entonces nosotros casi, antes lo usábamos todas, pero casi lo estamos usando solamente como ¿ya? Entonces imagínense, si yo tuviera, no sé, como 6 metros, 6 o 20 o 30, o sea, me como a comer 500, si siembro 500, muestro 500 de estas asas, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Dijimos, asa calibrada, técnica de Kars, ¿no es cierto? Agar sangre, agar maconque. ¿En qué orden siembro yo el agar sangre, el maconque? ¿Da lo mismo? ¿Dará lo mismo? Si siembro primero uno u otro. El maconque primero. La sangre. Yo creo que el maconque primero para agar sangre, porque en el agar sangre se va a nutrir todas las bacterias que vengan después, porque el maconque es más delicado, como es selectivo. Ya. Como es más preciso, y el agar sangre crece todo. Crece todo. ¿Le parece el maconqui? Solo una, en caso de que nosotros lo veamos y no dejan bacterias, quiere decir que vamos a decir que no son bacilos negativos, entonces lo centramos en el agar sangre porque ya sabemos que va a ser uno de ellos que vamos a dar con Ese ya está enriquecido. Porque es una... Sí, el maconqui. Se mezcla con el maconqui. Podría ser. el maconqui solo crece uno, entonces vamos a ver al tiro si es bacilo negativo. Si es que crece, si no crece ya vamos a ver que uno de los de abajo. Es un medio positivo, ¿no es cierto? O un medio negativo, o sea, es cualquier otra cosa. Pero si no crece en maconque, ¿no es cierto? Y crece solo en sangre, Es porque lo que quisito. era positivo. Sí. Pero si crece en maconque y crece en sangre, Es lo negativo. era negativo. Ya. Pero no es la respuesta, cuéntelo. Yo creo que da lo mismo, porque al fin y al cabo la lectura se hace después, ¿no? A las 24 horas. Sí, sí. No sé si tendrá mucha ciencia en cuál es primera, cuál es la segunda. Dice usted si tendrá relevancia. Claro. Sí tiene relevancia. Es súper importante y la regla que nosotros tenemos para todo tipo de muestras es que siempre se siembra del medio más enriquecido al medio más selectivo. O sea, de la sangre a la maconqui. Si yo tengo, por ejemplo, agar sangre y maconque, siempre siembro agar sangre, maconque. Pero si yo digo, póngale usted que otra muestra, cualquiera, yo tengo que sembrar el chocolate, sangre y maconque. ¿En qué orden siembro? El sangre. Sangre. El sangre. Sangre primero, después viene chocolate, después ¿Quién viene es más rico, sangre o chocolate? chocolate. Chocolate. Por lo tanto es chocolate, sangre y maconque. Y si yo le tengo que agregar
chocolate, sangre, maconque, SS. ¿En qué orden? SS. La SS, nutrición simple. Chocolate, sangre, SS, No, McConkie, la SS, la última. Eso, maconque, SS. El SS es más selectivo. Más que el selectivo, maconque. sí. Esa es la idea. Sería chocolate. Entonces, empezó de lo más enriquecido A lo más selectivo, a lo más selectivo siempre. ¿Ya? Ese es el orden. Ahora, ¿por qué pasa eso? Principalmente porque la muestra nosotros cuando sacamos, la primera muestra que sacamos es donde sacamos todas las bacterias, ¿ya? En la primera asada que le decimos nosotros. Y ahí tenemos que recuperar en el agar sangre, porque él es el más rico. Entonces después da lo mismo que yo vaya sacando lo más selectivo, porque los selectivos, ¿no es cierto?, siempre van a crecer. Si es que hay gram negativo, van a crecer gram negativo. Entonces, y en todas las muestras también, lo primero que tengo que tratar de recuperar es cualquier bacteria. ¿Y dónde crece cualquier bacteria? En lo más enriquecido, ¿no es cierto? Entonces, siempre la primera siembra tiene que ser en el medio más enriquecido, ¿ya? Del más enriquecido al más selectivo. Y si yo tuviera que sembrar TCBS, chocolate, SS. Sangre, no, Chocolate. SS y TCBS. Muy bien. Porque el TCBS es mucho más selectivo incluso que el SS, ¿no es cierto? O sea, en los selectivos diría McConkie, SS, TCS. Exactamente. O sea, al revés. Maconque, Sí, sí, Maconque, SS, TCBS, sí. Y si le pongo XLD, que es muy parecido al SS, también, ¿no es cierto? Podría poner SS o XLD. ¿Ya? Van al mismo. Exacto. Lo que pasa es que tiene que ver con la selectividad del medio de cultivo. ¿Ya? Siempre del más rico al más selectivo. ¿Ya? Entonces, como en este caso tenemos solo sangre y solo maconque, vamos a sembrar primero la sangre y después maconque. McConkie. ¿Estamos? Sí. Ya. Nuestro taller dice, la pauta de cotejo dice que si me lavé las manos, si desinfecté, si prendí el mechero, ¿no es cierto? Y otra cosa importante dice que yo si seleccioné los medios adecuados. Yo ahora tengo solo maconque y sangre, pero cuando sea la relación voy a tener de todo. Y de ahí usted tiene que saber cuál va a seleccionar, ¿ok? O sea, tiene que reconocer el medio de cultivo en el cual se siembra el medio de cultivo, ¿ok? Entonces, usted tiene que decir los maconque y los agar sangre, ¿ya? Fíjense en los colores. Que no van a estar marcaditos. Pues sí, pueden estar, pero ¿y si no están marcados? ¿Ya? Pero los colores son como los clásicos. Ahora, chiquillos, aquí está la muestra de orina, tengo mi asa y tengo mi placa, ¿no es cierto? Esto viene, ¿no es cierto? Lo primero que yo tengo que hacer, las células, los leucocitos, los glóbulos rojos, y todas las células que están en la orina, incluso las bacterias, como está la muestra parada, se van todas al fondo. Entonces lo que yo tengo que hacer es resuspender la muestra suavemente. No se pongan a hacerlo así porque si no después cuando yo abra esto va a chorrear, ¿ya? Y me voy a llenar de orina. Entonces la mezclada es suave, ¿ya? ¿Qué hago yo? La suelto un poquito porque después si no se me va a hacer más complicado. Esterilizo mi asa, ¿cierto? En frío. Miren mi asa, nunca ha tocado en ninguna parte. En forma perpendicular, saco mi gotita, dejo. Saco, dejo mi gotita, ¿ok? Estamos. Siempre al lado del mechero, ¿ya? Primero la sangre, después maconque, dejo, cierro y guardo.